Entonces, como título, geometría. Entonces dice, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. Entonces, esta es una pequeña reseña histórica sobre la geometría. La geometría inició con la civilización egipcia. Entonces, ¿y de dónde surgió la geometría? Surgió de resolver un problema. Muchas ciencias, muchas ramas de las ciencias surgen para resolver un problema, surgen de la resolución de un problema. En este caso había problemas sobre la agricultura, es decir, había problemas que se debían resolver. Y por eso ahí surgió la geometría, porque se necesitaba la aplicación de conocimientos geométricos, como dice, a la medida de la tierra. Y es por eso que geometría significa medida de la tierra. Es decir, ge en griego significa tierra y metra significa medida. Por eso es medida de la tierra. Bueno, a ver, copien esta parte de acá, esta diapositiva. Ya, profe. Bueno, entonces la siguiente diapositiva. Si alguien falta por copiar, me dice. O lo escribe al chat. ¿Ya copiaron? Ya, profe. ¿Alguien falta? Entonces, sigamos. Dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo y borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Es decir, este es el problema que se debía resolver en la agricultura. Dice, se desbordó el Nilo. Recordemos que los egipcios se establecieron alrededor del río Nilo. Se desbordó el Nilo y dice, se borró con el limo. El limo es un tipo de tierra, un tipo de sedimento. Es más fino que la tierra normal. Dice, borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas. Mediante líneas y medidas
las tierras que debían dividirse. Bueno, y ya que tenían los conocimientos geométricos a la Tierra, aplicados a la Tierra, también se dieron cuenta que se podía aplicar a los espacios marinos, a los del cielo y dice y el firmamento. Es decir, para aplicarlos a la navegación. Aplicaron también esos conocimientos a la navegación. Ahora entonces, copien esta de acá. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? Entonces, sigamos. Copien esta de acá. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, nos quedamos aquí viene, bueno, la pequeña reseña histórica de la geometría y bueno, sus definiciones. Y bueno, aquí nos quedamos, aquí que empezaron a medirse los espacios del cielo y el firmamento. Bueno, y sigue diciendo, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra, o entre la luna y el sol, cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo determinaron el número de estadios. Estadios es una forma de medir distancias antigua, era una forma antigua de medir distancias. El número de estadios más o menos que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Es decir, aquí explica por qué empezaron a medirse los espacios del cielo. Dice aquí, por qué ya que habían hecho mediciones en la tierra, hicieron ahora mediciones en el cielo. Porque dice, los hombres emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Aquí al principio, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio. Es decir, las personas quieren conocer lo que ven. Tienen ese sentido de trascendencia, de conocer lo que ve. Entonces aquí dice la razón, arrastrados los hombres por su afán de estudio. E incluso aquí esta es la explicación de por qué el hombre fue a la luna. Porque pues la luna es algo que se ve todas las noches.
y pues quisieron conocer más sobre ella, por el afán de estudio. Incluso aquí este párrafo lo puede explicar. Bueno, y los egipcios, aquí dice, esto hace referencia obviamente a los egipcios. Dice, empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. Entonces ya desde esa época, aplicando conocimientos geométricos, ya habían determinado de manera aproximada cuál era la distancia entre la luna y la tierra. O entre, dice, la luna y el sol incluso. Y todo eso lo obtuvieron los egipcios mediante conocimientos geométricos, mediante razonamiento, mediante analizando el problema. Si esas mediciones no se los dieron los extraterrestres, se obtuvo a base de razonamiento, de análisis. Pues antes sí, las personas, bueno, los egipcios o las personas de la antigüedad, pues sí, me atrevo a decir que se dedicaban más que nada a más tiempo a resolver un problema. No había tantos distractores como ahora. Entonces sí, la gente razonaba más y pudieron los egipcios conocer estas medidas de manera aproximada. Entonces, sí, todo esto se obtuvo a base de razonamiento, no de que alguien de otro planeta se los vino a decir. No, todo esto lo obtuvieron ellos. Incluso este libro es escrito por más o menos por el año 500 y ya bueno, fue traducido ya a nuestra época. Y dice, incluso aquí viene que aquí incluso nos permite ver que para esa época ya se tenían traducidos varios de los jeroglíficos o papiros que tenían los egipcios. Y ya habían visto que tenían estas distancias, ya los habían obtenido. Y como digo, todo fue a base de razonamiento. Bueno, y luego dice en el punto 3, pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. Bueno, y aquí dice, de ahí su denominación de geometría, derivada de tierra y de medida. En efecto, en griego tierra se dice ge, y medida metra. Bueno, entonces de ahí viene la geometría, es primero de resolver problemas en la agricultura, y ya después se aplicó a los conocimientos para medir espacios en el cielo. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver lo que es ahora ángulo. Pongan como subtítulo ángulo. Bueno, ángulo, dos puntos, dice, es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. A ver, copien ese concepto y esta figura, copienla. Ya, profe. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, entonces, bueno, dice que el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Bueno, ¿por qué dice dos semirrectas? Bueno, porque hagan de cuenta que tenemos, por ejemplo, aquí dos rectas que se intersectan en un punto. Ahí está, dos rectas que se intersectan en un punto. Entonces, bueno, lo voy a hacer un poquito más horizontal. Ahí está.
Entonces, aquí evidentemente se forma esta abertura formada por la intersección de estas rectas. Bueno, entonces, si le mochamos este pedazo, ahí está. Entonces ya se forma la figura que puse en la diapositiva. Entonces, por eso son dos semirrectas. Son dos rectas que se intersectan en un punto y se les mocha el otro pedazo. Y ahí está. Y ahora sí, este es el ángulo. Esta es la abertura que se forma. Este es el ángulo. La abertura formada entre dos semirrectas o entre dos pedazos de recta, que son estos de acá. Bueno, los ángulos generalmente se representan con la letra griega teta. Es un círculo con una raya atravesada. Ahí está, esta es la letra griega teta. Eso, compleméntenselo al dibujo. Pónganle ese símbolo, ese es el símbolo teta. Es la letra griega teta. Bueno, entonces, ¿sí ya copiaron? Bueno, ahora vamos a ver los tipos de ángulos. Bueno, los tipos de ángulo, bueno, ya saben, son los ángulos agudos, obtusos, y ángulos rectos. Nada más recordando de manera rápida. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90, como este. Este ángulo mide menos de 90. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Son aquellos que miden 90 grados. Un ángulo recto es, por ejemplo, este que voy a poner. Ahí está, este de acá. Este nuevo que puse. Este es un ángulo recto. Ahí está, es aquel que se forma como cuadrado, como esquina de un cuadrado. Estos son los ángulos rectos. Estos miden 90 grados. Y para denotar que es un ángulo recto, se completa el cuadrado. Aquí en la esquina, como que se hace un cuadrado, se completa. Un cuadrado o un rectángulo, el que sea. Ahí está. Y esto ya me dice que es un ángulo de 90 grados. También conocidos como por tener 90 grados, ¿no, profe? ¿Mande? También conocidos por solo tener 90 grados, ni más ni menos. Exacto, sí, muy bien. Ese es el ángulo recto, el que tiene 90 grados. Muy bien. Entonces, bueno, los tipos de ángulos vienen en la guía del IMR. Ahí nada más chequenlo. Bueno, nada más ver sus conceptos. Ángulo agudo, obtuso, llano, recto, etc. Ahí viene. Bueno, entonces, vamos a ver, ahora sí vamos a ver lo siguiente. Como subtítulo, paralelas cortadas por una secante. Como subtítulo, paralelas cortadas por una secante. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son dos rectas paralelas? ¿Cuál es su concepto, su definición? ¿Qué son dos rectas paralelas? Son unas que nunca se tocan y que están cortadas por una secante. Bueno, sí, nada más recta paralela. Sí, muy bien, las rectas paralelas, sí, dígame. Son igual como dice la compañera, dos rectas, pero digamos, no importa la ubicación en la que esté puesta, simplemente
no se tocan y tienen la misma distancia de una a la otra. Exacto, muy bien. Efectivamente, son dos rectas que nunca se tocan, como estas de acá. Si por más que yo las prolongue en el plano, nunca se van a tocar. Ahí está, por más que se prolonguen, se ve que jamás se van a tocar. Esas son dos rectas paralelas. Ah, bueno, y sí, efectivamente, conservan la misma distancia todo el tiempo entre ellas. Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno, ahora una secante, ahora si yo las atravieso por una línea que las atraviese, a esta línea se le llama secante. Una secante es una línea que intersecta en dos puntos. Eso es una secante. Una línea que intersecta en dos puntos. Y pues así se ve, ¿no? Esta línea intersecta a la primera línea paralela y después a la otra línea recta. Ahí está de acá, la otra paralela. Entonces ahí está. Entonces sí, como los corta en dos puntos, se le llama secante. Ah, bueno, y al intersectarse, al atravesarlas esta línea recta, se forman evidentemente estos ángulos, estos de acá. Todos estos. Ah, bueno, pero estos ángulos tienen una relación entre sí. Tienen características que vamos a ver a continuación. A ver, copien la figura en su libreta. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Supongan que este ángulo de acá, va a medir 150 grados, supongan. Supongan que este mide 150 grados. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo que tiene a un lado, este desconocido? Llamémosle X. Ahora entonces, para saber su medida, debemos saber lo siguiente. Entre los dos, si sumamos el ángulo de 150 con el desconocido X, ¿cuánto deben sumar? ¿A cuánto debe ser igual su suma? Es decir, si yo los junto los dos, sería la abertura de acá hasta acá. Ahí está, media vuelta, esto de acá. ¿Cuánto vale un ángulo que abarca media vuelta? Esto de acá, media circunferencia, media vuelta. 180, efectivamente. Exacto, un ángulo que es media vuelta, así. Pues sí, una mitad de un círculo mide exactamente 180 grados. Entonces, y así se denota, se le pone la media vuelta, el medio círculo. Ah, bueno, entonces, si entre los dos, entre el de 150 y el X deben juntar 180, entonces ¿cuánto debe valer ese ángulo X para que con el de 150 den 180? ¿Cuánto? 30, efectivamente. Entonces este ángulo desconocido debe medir 30 grados. Y ahora sí, entre los dos suman 180 grados. A ver, cópienle. Bueno, ahora hagan de cuenta que quiero calcular cuánto vale este ángulo de abajo, el que está abajo del de 30. Pues otra vez, entre el ángulo de 30 grados con el de abajo, ambos deben juntar ¿qué? Media vuelta, ¿no? Aquí está. Deben juntar media vuelta, que es la línea recta. Ahí está, deben juntar media vuelta, como acá. Entonces, si este mide 30 grados, ¿cuánto debe medir este desconocido X? 150. 150, efectivamente. Y de igual manera, ¿cuánto mediría este último ángulo, el que está al lado del de 150? Ah, pues igual, otra vez se debe formar media vuelta entre el de 150 y este de acá, este desconocido X. Entonces, de igual manera, debe valer 30 grados. ¿Están de acuerdo?
Ahí está, para que 150 más 30 dé 180. A ver, cópienlo. Ahí está. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces ahora noten lo siguiente. Noten que se tiene en este tema, cuando son dos paralelas cortadas por una línea, por esta línea, noten que se forma la misma figura. Es decir, la misma figura que está acá es exactamente la misma figura que está acá. Es decir, es lo mismo. A ver, vamos a ver si es lo mismo. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a recortar el pedazo de arriba. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ya lo corté. Ahora lo voy a copiar. ¿Ya lo copié? Ahí está, sí. Ahí está. Ahora ya hagan de cuenta, copio este pedazo de arriba, lo copio. Y lo voy a pegar, lo voy a pegar, a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, esta es la figura de arriba, ¿no? Ahora hagan de cuenta que hago una copia y lo traslado para abajo, lo traslado, vamos a trasladarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está, noten que encaja perfectamente. Los ángulos encajan perfectamente. Acá. Es decir, este ángulo en la parte de abajo, el de la esquina superior izquierda, va a valer igual 150. Como el de la esquina superior izquierda del de arriba, de la figura de arriba. El de la esquina superior derecha, ¿cuánto vale igual? 30 grados. Como el de la esquina superior derecha de la figura de arriba. Y así, es la misma figura tanto arriba como abajo. A estos ángulos se les llama correspondientes, es decir, porque corresponden a la misma figura, a la misma localización de la misma figura. Es decir, en esta figura de abajo, la figura de abajo es la misma que la de arriba. Por lo tanto, el ángulo de la esquina superior izquierda también va a valer 150. El de la esquina superior derecha también 30. El de la esquina inferior derecha es 150. Y el de la esquina inferior izquierda también va a valer 30. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces copien esta figura. Ahí está. Entonces es exactamente la misma figura, tanto arriba como abajo. Por eso los ángulos van a valer exactamente iguales. Ahí está. Ya, profe. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Sí? No, profe. Bueno. Entonces vamos a ver. Entonces sí, los ángulos correspondientes. Si nos fijamos en tenga, los ángulos correspondientes, como dije, son los que, valga la redundancia, con la misma figura. Por eso aquí dice A es igual al E, a este E. ¿Por qué? Porque ambos se ubican en la esquina
de su figura correspondiente. El de abajo y el de E están en la esquina superior izquierda. ¿Y cómo son? Iguales. Ahí está, como acá. Ahí está, el de las esquinas superiores izquierdas, ambos valían 150 grados. Y así sucesivamente. El B, que está en la esquina superior, va a ser igual al F, que es igual a esquina superior derecha. C es igual a G. Esquina inferior izquierda es igual a esquina inferior. Es igual a H. Esquina inferior derecha es igual a esquina inferior derecha. Como acá se vio, ¿no? 30 es igual a 30 acá, 150 igual a 150 y 30 es igual a 30. Ahí está. Bueno, copien la figura, copien los ángulos. No es A, B, C, D, F, G, H y copien los dientes. Profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces ahora ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que los separa el vértice, que están frente uno del otro, y lo que los separa son el vértice. Por ejemplo, este de 150 con el otro de 150. Ahí está, le están frente uno del otro, por eso le pongo la raya. Entonces, si lo que los separa es el vértice. Esos son los que están frente uno del otro y que los separa el vértice. El ángulo de 30 y el de 150 y el de 30 los separa la línea recta. Por eso no son opuestos por el vértice. A estos los separa la línea recta. Pero el de 150 con el otro de 150, bueno, los separa el vértice, eso es lo que los separa. Igual el de 30 con 30, igual están frente uno del otro y los separa el vértice. Ahí está, están como que en diagonal. Esos son los opuestos por el vértice. Y como ven, son iguales. El de 150 es igual al de 150, el de 30 es igual al de 30. Y lo mismo abajo, Entonces, los ángulos opuestos por el vértice en nuestra figura serían el A con el D. Ahí está, los separa el vértice y eso, así como en diagonal. Ahí está, y son iguales, por eso aquí dice. El B, su opuesto por el vértice es el C. Ahí está, y viene acá, 30 es igual a 30. Y así con cualquier ángulo. Van a ser iguales. E es igual a H, aquí dice. Esos son los opuestos por el vértice. A ver, cópienle.